de 1,60 m con 40 kilos que una mujer de 90 kilos con 1,80 m. Lo mismo también para el sexo femenino y masculino. Ahora, siempre la glándula tiroides va a estar un poco más aumentada en los varones que en las mujeres. Entonces, son todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de evaluar y hablar y decir de que realmente sea un bocio. En la mayoría de las veces ustedes encontrarán también cuando el paciente se va y les lleva una ecografía, y obviamente alguna vez la ecografía te informa bocio multinodular, pero sin embargo el tamaño de la glándula es normal, entonces no se puede considerar bocio, pero sí tiene imágenes nodulares. Eso también tienen que diferenciar. Entonces nosotros tenemos una clasificación de la OMS, el grado de acuerdo al tamaño, si es o no visible, en qué posición, si el cuello en hiperextensión se le está viendo o no a la glándula, o podemos palparlo fácilmente. Entonces tenemos el grado 0A, cuando prácticamente la glándula está aumentada de tamaño, pero no podemos verlo ni palparlo. No podemos ver a simple vista ni poder palparlo. Inclusive en la posición, en una hiperextensión del cuello no podemos palpar. Es dificultoso palpar, pero sí ya está aumentada de tamaño. En el grado 0B es la que tenemos ya, es fácilmente palpable ya con el cuello en hiperextensión. Entonces podemos palpar, pero todavía no estamos viendo. El grado 1 podemos ver con el cuello en hiperextensión y también podemos palparlo muy fácilmente. ¿Está? El grado 2, cuando ya vemos a simple vista, sin que el paciente tenga el cuello en hiperextensión. Y el bocio grado 3 y 4 es el bocio gigante, como ustedes lo están viendo aquí. Es un bocio que uno ve ya a distancia, o sea, primero llega el bocio de la paciente y detrás de ella llega el paciente, como siempre decimos, ¿verdad? Entonces es un bulto enorme que uno ve, y esto realmente se ve en las pacientes en las zonas endémicas. Ustedes verán que por el déficit de yodo esto se produce. Estos son los bocios simples que nosotros le llamamos, que tienen estas características que solemos ver todavía en nuestro ambiente, ¿verdad? Estos son pacientes nuestros del hospital. Entonces, según la morfología, vamos a clasificar a nuestros bocios en los bocios simples, los bocios nodulares y los bocios multinodulares. Los bocios simples, como ya dijimos, es el bocio grande, el bocio endémico, que es por el déficit de yodo que continuamos viendo, ¿verdad? Y los bocios que pueden ser nodulares o multinodulares, entonces eso ya tenemos que ver la causa también. Hay trastornos autoinmunes, están ahí metidas también todas las patologías autoinmunes, las tiroiditis, los linfomas, y principalmente el cáncer de tiroides, que se ve mucho en los bocios nodulares, pero tampoco el bocio multinodular no deja de tener cierta, digamos, característica algunas veces que nosotros manejamos los bocios multinodulares para descartar alguna patología maligna. En cuanto a la etiología, sabemos bien que los bocios simples, los bocios endémicos, vemos principalmente la deficiencia de yodo, ¿verdad? Que prácticamente en el año 70 se veía mucho esto por el déficit, y ahora vemos todavía esos pacientes de 80, 90 años, algunos que están ahí con su bocio que nunca se operaron y nunca se trataron, ¿verdad? Hay algunos que esos bocios simples son normofuncionantes, pero hay algunos que son realmente hipofuncionantes y necesitan ser tratados, ¿verdad? Necesitan ser medicados. Prácticamente estos pacientes con el bocio, que vemos los bocios simples por déficit de yodo, alguna vez empiezan su tratamiento con la levotiroxina y empiezan a reducir inclusive el tamaño, ¿verdad? Están los famosos bociógenos en la dieta. Entre esos nosotros tenemos que acá es la mandioca,
que se culpa mucho la mandioca. Entonces, ¿qué es lo que tiene la mandioca que altera, ¿verdad? Entonces, el compuesto del tiocianato. Pero más eso ustedes van a ver que se ven en la mandioca cuando es todavía, cuando en la mandioca que ya está cocinada, no se suele ver este compuesto, digamos. Y esto es lo que impide la captación de yodo dentro de la glándula. Entonces eso es lo que produce esta sustancia que aparentemente por esa razón se le considera un bociógeno, ¿verdad?, a la mandioca. Y nosotros sabemos bien que acá en Paraguay consumimos bastante, ¿verdad? Están los bocios multinodulares no tóxicos. Hay un desorden en el crecimiento de la glándula, se produce hasta el 12% en los adultos y es más frecuente en las mujeres. Y sabemos bien que se produce más frecuentemente en las regiones que hay déficit de yodo, ¿verdad? Principalmente cordillera. Nosotros tenemos muchos pacientes de Caguazú, cordillera, que vienen, migran hacia esta zona y bueno, desarrollan después su bocio. Ahora te van a ver, estas son imágenes, son piezas quirúrgicas. Estos son los bocios multinodulares, ven la forma que tienes, todos estos son nódulos. Cuando hacemos una incisión en la glándula y vemos para el estudio anatomopatológico, vemos realmente que tienen varios nódulos, ¿está? O algunas veces estos mismos nódulos tienen varios tabiques, ¿verdad? Entonces se considera solamente un nódulo, por eso es muy importante la evaluación ecográfica también y que nos defina bien si se trata realmente de una imagen multinodular o es un nódulo con múltiples tabiques, para que hay que diferenciar bien también esto. Vemos que no todas las glándulas son iguales. Ustedes ven que les mostré una imagen y bueno, y este es prácticamente todo el lóbulo izquierdo y solamente esta parte es el istmo y este es el lóbulo derecho. ¿Está? Entonces totalmente asimétrico. Este era un bocio con proyección endotorácica, no es un bocio endotorácico. ¿Está? Es la glándula que vía y se mete, tiene proyección hacia el tórax. Entonces miren esto, todo el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho. Esta otra imagen, pieza quirúrgica que tenemos, esto prácticamente es el istmo, todo el istmo, esta parte chiquitita que ustedes ven, el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho. ¿Está? Entonces, no está bien uniforme, no, el nódulo en sí puede aparecer tanto en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, en el istmo, o aparecer donde se le ocurra prácticamente, ¿verdad? Vamos a lo que es importante también, porque usted tiene que manejar la clínica de estos pacientes. La mayoría de las veces, los pacientes que acuden a la consulta vienen por algún trastorno en la deglución. Algunos le van a decir que no puede respirar, tiene disnea, tiene cierto tipo de compresiones cuando el bocio es muy grande, pero también existen pacientes que acuden a la consulta porque no puede dormir, no puede respirar, que le aprieta el pecho, pero sin embargo tiene otros trastornos, ¿verdad? Porque alguien le dijo que probablemente tenga, o sea, que tiene un nódulo, ya automáticamente atribuye todos sus síntomas a la glándula, que prácticamente no tiene nada que ver. Algunas veces tienen un nódulo pequeño, menos de 1 centímetro, que no va a dar ningún tipo de sintomatología, pero le preocupa eso porque su vecina se operó y se curó de eso. Sin embargo, hay que ahondar muchísimo en esos pacientes, ver si no tiene algún otro trastorno, principalmente la parte psicológica o algunos la parte psiquiátrica también. En la mayoría de las veces estos pacientes ya llegan a la consulta y es cuestión de averiguar y hacer una buena historia clínica, y la sorpresa que la mayoría ya toman algún tipo de medicamento, algún tipo de ansiolíticos, entonces que ya fueron tratados previamente, ¿verdad? Entonces, cuidadito con esto también, porque hay algunos que
de repente lo operamos y después continúa con su problema, ¿verdad? O sea que hay que identificar esos pacientes también cuando llega a la consulta. Los pacientes pueden estar totalmente eutiroideos, no es porque tenga un nódulo o múltiples nódulos, tenga que tener alteración en la funcionalidad tiroidea, ¿verdad? Entonces, tenemos esos pacientes también que tienen sus nódulos, pero está totalmente asintomático. Hay que hacer, como le digo, un examen físico, sistemático, hay que ver, algunos ya cuando ingresa a la consulta vemos en la región anterior del cuerpo, del cuello, un bulto, ¿verdad? Entonces ya prácticamente miramos y tenemos que ver porque existen también diagnósticos diferenciales, las patologías que tenemos en la región anterior, en la línea media principalmente del cuello. Uno de ellos, que es muy frecuente, es el quiste tirogloso, ¿está? Después existen varios otros tumores que podemos tener y que son diagnósticos diferenciales. Están los quistes branquiales, que tenemos los tumores laterales del cuello, pero algunas veces también esa misma glándula crece de un solo lado y se lateraliza, ¿verdad? Entonces, toda la parte lateral, anterolateral del cuello, vemos y nos percatamos que realmente sí existe una tumoración. Y esos son los motivos de consulta más frecuentemente eh, que a uno le lleva a la consulta, ¿verdad? Después existen los bocios ya gigantes que pueden producir disfagia, que es dificultad ya para tragar, disnea y también la plétora. La plétora facial que decimos que es la rubicundez. Algunas veces ustedes sabrán, y por semiología quirúrgica o médica, el, el signo de esta plétora facial, ¿por qué se produce? ¿Verdad? Porque hay una comprensión en el momento de levantar los brazos, que es el signo de no me está viniendo, pero enseguida les digo. Entonces, ¿qué es lo que la paciente te refiere? Viene a la consulta y te dice, me fui a querer agarrar, extendí mi ropa por el tendedero y tiene síncope la paciente, se desmaya o tiene mareo. ¿Eso por qué? Por la gran tumoración que tiene, que algunas veces tiene proyección endotorácica, comprime los grandes vasos del cuello, inclusive la vena cava superior, y eso le va a producir ese síncope que tiene la paciente. Eso se ven en los pacientes con los bocios gigantes que en estos casos vemos, ¿verdad? Y algunas veces viene con la consulta, viene a la consulta y la paciente les refiere eso, ¿verdad? Entonces, suelo tener mareos, también suelen tener mareos los pacientes que tienen los bocios gigantes, ¿verdad? Principalmente aquellos que tienen proyección hacia el tórax. Y van a ver que lateraliza mucho, tiene mucha proyección lateral, no anterior, ¿está? Entonces son esos los bocios que tienen esta sintomatología, ¿verdad? Estos pacientes, entonces siempre hay que evaluarlos bien, hacerle una buena historia clínica y pedirle un buen método auxiliar de diagnóstico. El signo de Pemberton es. Ahora ya me acuerdo. Entonces, la exploración física, ¿qué es lo que tenemos que ver? Al palpar el cuello de la paciente, tenemos que identificar si se trata de un bocio nodular o multinodular, podemos palpar varios nódulos o un nódulo único. Cuando se trata de un solo nódulo, ver si esa tumoración está adherido a planos profundos o no, si es móvil a la deglución, todo eso es muy importante. La consistencia ya nos va a orientar hacia qué patología vamos, si se trata de una patología benigna o una patología maligna. Porque en la clínica, una patología maligna, si tenemos un nódulo, entonces la paciente al palparle el cuello vamos a sentir que es un nódulo duro, pétreo, no es móvil, queda fijo porque está adherido algunas veces ya a planos más profundos, ¿está? Entonces eso ya nos orienta hacia que ese nódulo sea un nódulo maligno, que es lo que también algunas veces ya la paciente refiere, una disfonía,
¿Está? Entonces eso nos tiene que indicar también que probablemente ya tenga afectación del recurrente. Entonces todo esto nos tiene que orientar hacia qué patología estamos, si ante una patología benigna o una patología maligna, y qué métodos auxiliares de diagnóstico posteriormente le voy a solicitar a mi paciente, ¿está? Entonces tenemos que hacer una muy buena evaluación y a través de la palpación lo podemos hacer. Entonces viene a la consulta una paciente, ponerle que es lo más frecuente, una paciente de sexo femenino, ingresa con una tumoración en la región anterior del cuello, le evaluamos, y qué es lo que primero tenemos que pedirle, son sus laboratorios, análisis de sangre, entre eso todo lo de rutina, y tenemos que evaluar el perfil tiroideo. Entonces lo más importante que tenemos que tener es la TSH, ¿está? Entonces tenemos que evaluar si eso está aumentado, disminuido, acompañado ciertamente también de la de TEC3 y su T4, ¿verdad? Entonces vemos ahí si, qué alteraciones tiene y de acuerdo a eso poder clasificarlo, si la paciente está con un bocio eutiroideo o hiperfuncionante o normofuncionante, ¿está? Posterior a eso, le pedimos una ecografía de cuello porque necesitamos saber las características que tiene ese nódulo, si se trata de un nódulo sólido o se trata de un nódulo quístico, y si estamos ante un bocio multinodular, entonces ver también las características de todos los nódulos y principalmente darle atención a aquel nódulo sólido que tiene mayor de 2 centímetros y que tenga algunas características ecográficas que me indiquen que ese nódulo pueda ser maligno, ¿está? Entonces, todas estas características tenemos que tener en cuenta y el que hace la ecografía nos tiene que informar del tamaño, los bordes de los nódulos, cuántos nódulos hay. Mira que es importante también la vascularización, la ecogenicidad, que en este caso es muy importante, si es una imagen hipoecogénica, si es una imagen anecogénica o una imagen hiperecogénica. Todo eso es muy importante y en la próxima clase les voy a comentar del por qué, porque vamos a tratar exclusivamente los bocios nodulares, ¿verdad? Después también solicitamos la punción aspirativa con aguja fina, si se sospecha o no la existencia de un proceso maligno. Eso se hace en los bocios multinodulares, porque estamos hablando, se va a hacer en los bocios dominantes, en los nódulos dominantes, o que hayan aumentado de tamaño cuando uno tiene una ecografía o ya había consultado y ya estaba siguiendo algún tipo de tratamiento, el paciente siempre se va con una ecografía nueva, entonces tenemos que comparar si creció o no creció ese nódulo, si cambió de características o no. Doctora, tengo una preguntita. Después terminamos y empezamos con las Ok. preguntas. Después, por último, el tratamiento es quirúrgico de estos bocios multinodulares, porque tenemos, estos bocios son, en la mayoría, se operan por estética, le molesta o porque ya tiene alguna sintomatología. Entonces tenemos 3 parámetros acá que tenemos que ver a quiénes le operamos. A los pacientes que tienen un enorme bulto que ya le molesta por estética, aquellos que tienen sospecha de que sea un cáncer, ya sea por ecografía o por la punción misma, o que tenga algún tipo de sintomatología como la disfagia, las dinas. Entonces, en esos pacientes ya estos tratamientos son quirúrgicos. El tratamiento en sí, el paciente se hace una incisión transversal, una incisión, la cervicotomía de Koch, es la que decimos de forma transversal. La incisión puede ser de 5 hasta 10 centímetros, dependiendo del tamaño. Hoy en día se hacen incisiones más pequeñas para los bocios nodulares. Y hacemos una incisión, colgajo superior, colgajo inferior, ¿está? Los músculos infrayoideos, divulsionamos esos músculos, apertura del rafe medio, y ahí automáticamente evaluamos ya el nódulo, vemos la glándula en sí, y empezamos la disección y la exéresis total. Se hace una tiroidectomía total. Acá no se hace una nodulectomía, no se hace una tiroidectomía, no hace una tiroidectomía parcial, sino que se hace una
total. Esta es la glándula en sí, totalmente. O sea, tratamos de realizar primero una lobectomía derecha y posteriormente pasamos al lado izquierdo, hacemos la lobectomía izquierda y posteriormente sacamos en bloque toda la glándula. Ustedes verán un bocio bien, es grande realmente. Esta es la incisión, colgajo superior, colgajo inferior, músculos infraoideos, acá ya tenemos la tráquea. Y acá lo que ustedes están viendo es el nervio recurrente, ¿está? Este es el nervio recurrente, esto algunas veces le llamamos el bigeminismo, porque ustedes ven que tienen prácticamente acá dos ramas, ¿está? Que es muy raro ver esta variante del nervio recurrente, pero ya nos tocó ver un par de veces, ¿verdad? Entonces, eso es el tratamiento de los pacientes con los bocios multinodulares, los bocios grandes que tenemos. Acá ven, esta es una señora de 76 años. Ella prácticamente vivió toda su vida con su bocio y fue muy difícil convencerla realmente de la cirugía. Le veía en los pasillos de los hospitales porque está una paciente del Instituto de Provisión Social y nunca se quiso operar. Mira que hasta el jefe no le pudo convencer, pero bueno, le convencí al final y se operó. Lo que ella se operó porque justamente ya le impedía, al momento de acostarse, medio que ya le pesaba la glándula, entonces le daba dificultad para respirar y eso le producía tipo una apnea del sueño también y por esa razón ella decidió operarse. Más de 50 años estuvo con su bocio. Y esto es solamente el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho es una glándula pequeña, prácticamente le hicimos una lobectomía, le dejamos el lóbulo derecho, estaba totalmente sano, ¿verdad? Entonces esto era, pensa todo el lóbulo izquierdo, imagínense toda una proyección anterior y prácticamente ella decidió la conducta quirúrgica porque ya le producía ciertas molestias, ¿verdad? Entonces, esta es una paciente que posteriormente, esta es un postoperatorio, ya después, se queda ahora, esto prácticamente hace unos 6 años atrás, hasta ahora la señora vive, obviamente está bien, y cada vez se le cuelga menos, ¿verdad? O sea, eso también va acomodándose cuando pasa el tiempo, y más todavía las personas de edad, bueno, esto es la piel que cuelga después, se va como organizando a través de a poco. Esta es otra paciente que ya les mostré, esto realmente era un bocio con proyección endotorácica. Esta es la incisión que les hablé, una incisión transversa, la cervicotomía de Kocher, que vemos como parámetro anatómico, el esternocleidomastoideo. Eso es nuestro parámetro para hacer, y bueno, esto era el bocio de esta señora, ¿verdad? Que después realmente ella tenía mucha sintomatología, tenía disfagia, tenía disnea. El momento de acostarse, ella tenía que ponerse en un decúbito lateral, de la forma que ella pueda estar mejor. Entonces todo esto le acarreaba ya a ella ciertas dificultades, y por esa razón decide ella operarse. Imagínate, estuvo también con su bocio desde prácticamente joven, desde los 20 años, ella se percata de la presencia de la tumoración, cuando se operó ella tenía 55 años, prácticamente toda una vida con su bocio, ¿verdad? Entonces una vez lo que yo le pregunto a las pacientes, le extrañan a su bocio seguro, ¿verdad? Porque me lo tienen como un hijo ahí. Y bueno, y estos son los pacientes que tenemos, todos pacientes nuestros en los hospitales que fueron resueltos exitosamente, gracias al equipo que tenemos también, gracias al doctor Faneo que estuvo siempre presente con nosotros en la residencia de cirugía, y bueno, a través de eso también hoy estoy yo dándoles mi experiencia como cirujana, principalmente en lo que se trata de la patología quirúrgica de la glándula tiroides, ¿verdad? O sea,
Esto es todo lo que estamos haciendo en el hospital. Tratamos de dar lo mejor también de nosotros. Y bueno, a pesar de la pandemia continuamos operando y cada vez menos por el tema de que estos son cirugías electivas, que no podemos tampoco exponerle a nuestros pacientes en esta pandemia, ¿verdad? Porque está prácticamente el hospital, todos los pacientes que están acudiendo tienen la probabilidad, o sea, alta chance de que se puedan contagiar inclusive en el hospital, en el quirófano, y bueno, tenemos que tratar de evitar eso. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, espero que hayan estado toda en la clase y que no hayan pillado de la clase porque famoso conectamos y después dejamos nomás ahí, ¿verdad? Pero yo creo que les servirá muchísimo esta clase para que puedan ir después afinando más también y con las demás clases también que vamos a estar dando, ¿verdad? Y bueno, esto es todo lo que le quería a comentar sobre lo que es el bocio multinodular, darle una pequeña introducción de lo que va a ser también el tratamiento del bocio nodular, cómo hacer el diagnóstico, cómo evaluarlo. Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Estamos? Sí, doctora, estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Quién la que quiso preguntarme algo? Pues ya Yo, respondí. doctora, pero ya entendí después. No era sobre una imagen nomás, pero ya entendí. ¿Cuál? Era sobre creo que era la ecografía, Ujú. que tenía partes rojitas y quería Espera que saber vamos a qué era. mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Qué pasaste? Esta. Sí, el que dice el lóbulo derecho, lo que está en rojo, ¿qué sería? Bueno, les explico. Estas son imágenes nodulares. Esta es una imagen nodular isoecogénica. ¿Está? Pero tiene una imagen dentro del mismo nódulo. Es una imagen heterogénea. ¿Por qué? Porque tiene una zona isoecogénica, una imagen más hipoecogénica. Está dentro del mismo nódulo sería, ¿está? Después tenemos otro nódulo acá, este nódulo. Este es un nódulo sólido, hipoecogénico, y esta sería la vascularización, ¿está? Entonces la vascularización de la glándula puede ser periférica, central o mixta, ¿está? Entonces eso también nos va a orientar, porque si yo tengo una vascularización periférica puramente, entonces este nódulo probablemente sea benigno. Pero si yo tengo una vascularización central, este rojito que vos ves acá, yo tengo en esta zona central y también en la zona periférica, entonces eso me va a indicar que el mayor porcentaje de mi vascularización está a nivel central. Eso me va a indicar que esta glándula puede tratarse de un nódulo, perdón, puede tratarse de un nódulo maligno, ¿está? Entonces eso vamos a ir viendo con mayor detalle en la siguiente clase. Y acá tenemos, este también es un nódulo, ¿está? Pero este es un nódulo quístico. Es una imagen anecogénica. Usted viene acá. Y esto es un bocio nodular quístico. Y este es un bocio nodular que tiene características de ser un bocio nodular sólido, heterogéneo. Y en la zona periférica se ve una imagen nodular hipoecogénico. Si yo tengo que punzarle a este nódulo, le punzo a esta imagen hipoecogénica, ¿está? Bueno, perfecto. Ahora ya sabes, estos son la vascularización, ¿está? Sí, gracias, Perfecto. doctora. Espero que les sea útil la clase.
y nos vemos la próxima, el próximo lunes. ¿Está? Que pasen bien. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora.